Dios le bendiga, Cristo les ama. Mis hermanos, amigos, quiero compartir en esta oportunidad un breve mensaje de reflexión, ¿no? Y es que en estos tiempos pasa algo desapercibido desapercibido a la humanidad, o sea, la palabra de Dios, ¿no? Porque en este tiempo hay un veneno mortal en el mundo que al ser humano prácticamente lo aniquila, tanto espiritualmente como carnalmente, ¿no? Y eso es un pecado, uno de los pecados más terribles, la idolatría. Ahora, la idolatría en estos tiempos se manifiesta básicamente en los aparatos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, ahí está el celular, la computadora, el tablet, bueno, tantos dispositivos inteligentes, ¿no? Mismo siendo hasta robots, ¿no? Eso, por ejemplo, las cámaras inteligentes que usan los satélites y tantas cosas para captar señales. Es un tipo de profecía que se ha cumplido para estos días. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Daniel, ¿no? Por ejemplo, el libro del profeta Daniel, nos vamos, por ejemplo, en el capítulo 2, hay algo, algo menciona acerca de la tierra, ¿no? O sea, la Biblia le llama como barro cocido, ¿no? Vamos al capítulo 2, en el versículo, por ejemplo, al versículo 41, ¿no? Por ejemplo, dice que en este caso la palabra ya nos dice que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, en aquel entonces, él había visto tuvo un sueño, pues, y en este sueño vio un este, ídolo terrible, de aspecto terrible. Entonces, en ese aspecto terrible, él dice que se quedó asustado, pues, ¿no? Preocupado. Entonces, él no sabía cómo, él no sabía, él no sabía discernir. Él pensaba que era pues o sea, incluso el sueño, él se había olvidado, dice la palabra de Dios. Entonces, este ídolo dice que la cabeza era de oro. Vamos a ver, por ejemplo, un sueño, Nabucodonosor. Por ejemplo, entonces voy a agarrar una imagen para este caso, ¿no? Por ejemplo, o vamos a ver en este caso. Por ejemplo, en este caso dice la cabeza era de oro. Ese es un gráfico referencial a lo que menciona la Biblia. Entonces, su cuerpo, sus brazos eran de plata, sus entrañas eran de bronce y su piernas era de hierro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 41, dice, ¿no? Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. El reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza y hierro, según lo que viste de hierro mezclado con tiesto de barro. Acá dice la palabra de Dios que el, el aspecto de aquel ídolo era que los pies eran de barro cocido mezclado con hierro. Entonces, esto a veces nos podía entenderlo, literalmente no podíamos, con inteligencia humana no podíamos comprender, sino la misma palabra nos tiene que explicar, nos dice, ¿no? Por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, en parte el reino será fuerte y en parte el reino será frágil, ¿no? Dice, acá en el versículo 43 del capítulo 2 del libro de Daniel dice, ¿no? Y en cuanto a aquello que viste hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse con simiente humana. Cuando habla de simiente humana habla de sentimiento, ¿no? Sentimiento humano.
mas no se pegará el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto, o sea, no se mezclan, pues, ¿no? El hierro con barro no se puede mezclar, o sea, pueden juntarse, pero más no pueden, como dice acá la palabra de Dios, no se mistura con el tiesto. Entonces, ahora nosotros nos tendríamos que preguntar, cuando habla de barro está hablando de tierra, de la tierra, o sea, acá también algún detalle nos dice, ¿no? Que la tierra va a ser cocido, o sea, fundido. Entonces, en este material se manifestaría la idolatría, pues la idolatría en estos tiempos. Entonces nos preguntamos cuál es ese ídolo, bueno, no vemos un ídolo literalmente de un muñeco o de alguna figura, sino nos vemos que acá, por ejemplo, el profeta Daniel habla de estos tiempos, por ejemplo, estos aparatitos, los celulares, las computadoras, todo aparato inteligente que usa hoy en día o muestra la tecnología, usa un material esencial y ese es el tierras raras o silicio, o en algunos casos le llaman silicio, y esas tierras lo funden a cierta temperatura y estos aparatos o estos materiales acompañan para que, o ese material prima esencial para la fabricación de estos aparatos, ¿no? Por ejemplo celulares, tablets, y hemos visto también por ejemplo, la guerra comercial que hubo entre China y Estados Unidos, justamente por las tierras raras, pero esas tierras raras son justamente material prima para el uso en cuanto a la tecnología, digamos, de todo dispositivo, tanto en el tema tecnológico militar y industrial, ¿no? O sea, todos los ámbitos. Entonces, el libro de Daniel nos dice pues, que el sentimiento del ser humano va a estar pegado a esto, o sea, es como acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Por ejemplo, acá el sentimiento del ser humano, la alegría está en el celular, la tristeza está en el celular, todo está básicamente, está en estos días se está cumpliendo esa profecía, porque estamos viviendo eso los últimos días. ¿Por qué? Porque después de cuando idolatría se manifieste, o sea, en los pies del barro, en los pies que es mezclado con barro cocido y hierro, vendrá el Señor Jesucristo. Esto es la venida del Señor Jesucristo y destruirá todos los reinos, los imperios. Bueno, entonces el que reinará va a ser Jesucristo. O sea, eso es lo que nos dice la Biblia, que esto será para los últimos días. Estamos viendo esos últimos días, porque en el versículo 44 dice: y en los días de estos reyes levantará el Dios de cielo un reino que nunca jamás se corromperá, ni será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. De la manera que vistes el monte fue cortada en una piedra, no con manos, el cual desmenuzó al hierro, al latón, al tiesto y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a Rey lo que ha de acontecer en por venir, y el sueño es verdadero y fiel y su declaración. Con todo esto el profeta Daniel ya lo profetizó pues, desde aquel entonces. Entonces lo que nosotros nos debemos poner alerta es que buscar a Dios, ¿no? Buscar a Dios de todo corazón, no estar esperando un día más o 2 días más. Sabe que en este tiempo vivimos un momento de crisis. Crisis en cuanto materialmente, bueno, sabe que hay mucho desempleo, sabe que no hay mucha oportunidad de trabajo, hay muchas personas que están pasando hambre en todo el mundo, no solamente en un determinado momento, sino también en todo el mundo, y muchas personas también han perecido a causa de estas enfermedades. Eso también Jesucristo anunció, ¿no? El Evangelio de Mateo capítulo 24, donde él anuncia pues que habrá guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambrunas. Todo eso se está cumpliendo al pie de la letra, y eso también nos dice, porque para estos días, que es la idolatría también, terriblemente, porque
estos actos a Dios, a Dios abomina esto, es desagradable. Mira, déjenme comprobarlo con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, el último libro de Revelación. Este es el libro que habló el profeta Juan, apóstol de Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, Cristo lo reveló, no dice no acá, ¿no? Mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Idólatras está hablando de adorar imágenes, de venerar imágenes, de eso está hablando. Por ejemplo, nos vamos al libro de Éxodo, ¿no? Ahí es más claro lo que está hablando Dios de su propia boca, dando eso, estableciendo esos estatutos en aquel entonces a Israel, pero es para todos nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4. La Biblia nos dice así: no te harás imagen tallada, ni ninguna semejante cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque dice, no, ni la honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, los que me aborrecen. Entonces, esto pues es un engaño terrible, que básicamente el adversario de nuestras almas ha usado eficientemente la tecnología, pues, ¿no? Porque con esto a muchas personas en la tierra se le lleva a la perdición, de la perdición. Dice Mateo capítulo 7, versículo 13, ¿no? Dios nos dice así: entra por la puerta estrecha, a nosotros el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ella. O sea, los muchos, pues Dios nos está diciendo literalmente, se pierden, o sea, se van para la condenación eterna. Entonces esto es lo que se ha cumplido, o se está cumpliendo en la profecía del libro de Daniel, ¿no? Que el sentimiento del ser humano va a estar pegado a estos aparatos, la tierra fundida o barro cocido con hierro, pues, ¿no? O sea, si estos aparatos tienen algo de hierro, algo de metal, eso está hablando la palabra de Dios. Ya sea una computadora, una tablet, un celular, o cualquier aparato que capta imagen, de eso está hablando acá la palabra de Dios. Entonces esto es para los últimos días, estamos viviendo los últimos días, ¿no? O sea, eso es lo que nos anuncia, o nos da entender la palabra de Dios. Entonces, lo que uno hay que hacer es, pues, dice la palabra de Dios, en el libro de Hechos. Si usted tiene la Biblia, bueno, en este caso nos vamos, por ejemplo, el libro de Hechos o Actos, en el capítulo 3, el versículo 19, dice, no, arrepentidos y convertidos, se borrarán vuestros pecados. Dice, no, arrepentidos pues y convertidos, para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos del refrigerio venieren de la presencia del Señor. Hay que arrepentirse y convertirse. El arrepentimiento, bueno, algunos no saben qué es arrepentimiento. Bueno, sí, la Biblia sí nos enseña qué es el arrepentimiento también. Nos vamos al libro de Salmos, por ejemplo, el libro de Salmos, en este caso el capítulo 37, porque hay muchos ejemplos de arrepentimiento. Nos vamos al 27, el versículo 27 dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Eso es el arrepentimiento, apartarse del mal, el bien, y vivirás para siempre. El bien es el Evangelio, es el Evangelio de Jesucristo. Eso es el bien. Eso es vivir en el Evangelio conforme a la palabra de Dios, al mandamiento. Todo eso lo que nos enseña la Biblia. A usted que está oyendo o está viendo este pequeño video, yo le invito a que consiga una Biblia. Mira, por ejemplo, este es un enlace muy bueno, donde hay Biblia virtual, ¿no? Dice, este enlace es http, bueno, este es valera1602.org. En esta parte está publicada los libros, la Biblia, la Santa Biblia. Nos vamos a decir, lea, si usted va a leer en español, nos vamos a decir, lea la Biblia, Valera purificada. Este es un buen libro. Y acá está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso nos dice la palabra de Dios. Ahora, si usted quiere descargar una Biblia para imprimirlo, un poco difícil, ¿no? Porque esto hay que comprar en línea, ¿no? Entonces,
Yo también he creado una pequeña página, ¿no? Donde dice, bueno, que hay, ¿no? Álvaro H.ga, usted entra en esta página y entonces acá, aquí en esta parte, en la parte inferior, en la parte última sección, acá dice descargar una Biblia, ¿no? Está en formato PDF y ahí está, es una Biblia del año, una copia de la traducción del año 1569, ¿no? La Biblia del Oso. Eso, una de las pocas Biblias que sobrevivió la hoguera, pues, ¿no? O sea, en la Inquisición, que cuando quemaban la Biblia los religiosos. Entonces esto lo publico y ahí usted puede descargar, ¿no? Entonces usted todavía no entiende mucho de la palabra, no lee, pero esto está anunciado en la Biblia, entonces por eso estoy compartiendo estos datos, ¿no? Para que usted busque a Dios de corazón y viva el Evangelio. También usted, yo le invito a que escuche Radio Unión, la 880M, ahí están predicando la palabra de Dios. En Radio Unión 880M están predicando la palabra de Dios. Ahí están, ahí están predicando la palabra de Dios, entonces ahí sintonicen, ¿no? Y ahí los hermanos, los predicadores están dando el mensaje de salvación, la palabra de Dios. Entonces usted quiere entregar también su vida a Cristo y usted todavía no lo conoce, entonces, o alguna religión no conoce. Bueno, yo te invito a la iglesia pentecostal Dios es Amor, en la iglesia que yo congrego acá en el Perú. Tiene su página web también, ese ministerio, ipda.com.p. Usted ingresa ahí y ahí están ahí está, ¿no? Ahí está el nombre de la religión, bueno, la religión o la iglesia que yo congrego. Ahí está la dirección y usted quiere llamar más información, bueno, también tiene su, tiene su página en redes sociales. Por ejemplo, acá está la voz de la liberación, programa donde estamos predicando la palabra de Dios. Entonces usted puede entrar a uno de estos enlaces y, bueno, pues busque a Dios de corazón. Mañana sabe que puede ser muy tarde, ¿no? Sabe que mañana, sabe que también la, la, la muerte no avisa tampoco, ¿no? Porque la palabra de Dios dice todo el que comete pecado es del diablo, entonces el que muere en pecado el diablo se lo lleva, bueno, o sea, eso es una enseñanza cruda, pero esa es la palabra de Dios lo que nos dice. La palabra de Dios es lo que al ser humano salva, no es el buena obra o quizás o la religiosidad, ¿no? Sino que salva, dice, la obediencia, dice, no, es la voluntad de Dios, o sea, vivir en la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos cuál es la voluntad, sí, en la Biblia sí nos dice cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el libro de San Juan, o Juan, en capítulo 6, versículo 40, nos dice cuál es la voluntad de Dios, ¿sí, no? Y esta es la voluntad de Dios, ¿no? Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Obviamente, para creer en Jesucristo uno tiene que recibir a Cristo de corazón, pues. Por eso dice el libro de capítulo 1 del mismo libro, dice, ¿no? Mas a todos los que recibieron, diédoles potestad de ser hechos hijos de Dios al que creen en su nombre. O sea, para entrar en el Evangelio o vivir en la voluntad de Dios hay que recibir a Jesucristo como Salvador. Eso se hace por medio de la fe. Entonces dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertirse, borrarán vuestros pecados. El mismo Cristo, él mismo también anunció, ¿no? En el libro de Marcos, ¿no? Él dice, por ejemplo, vayan a predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere y se bautizare será salvo, ¿no? El versículo 15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estos son los dos caminos que el ser humano tiene que vivir conscientemente, en donde pone su pisada, ¿no? O su pensamiento. El creer es el vivir el Evangelio, convertirte de todo corazón y vivirlo, obedecerlo. El que no creyere será condenado. Este es el vivir en el mundo, la vanidad de este mundo. Todo lo que te ofrece el mundo es para perdición.
Por eso la palabra de Dios también nos dice, no ames al mundo. Por ejemplo, si nos vamos a uno de los cartas de Santiago, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, Jacobo, ¿no? Jacobo, por ejemplo, es el apóstol Santiago, dice, no ames al mundo, dice, no. Porque acá vamos a ver, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque por eso mismo también Cristo rechazó el mundo, pues, ¿no? El diablo le ofreció el mundo a Jesucristo, tratando de tentarlo, tratando de hacerlo caer en pecado. Pero Cristo todo eso él pues venció, ¿no? Venció el pecado. Por ejemplo, acá dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, dice, ¿no? El diablo le dice el versículo 5, ¿no? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra habitados en un momento de tiempo. O sea, le mostró todo lo que hay en este mundo, pues, a Jesucristo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, ¿no? Entonces acá dice, a mí me ha sido entregada, dice, o sea, el diablo a mí me ha sido entregada. Bueno, pues Adán cuando se hizo esclavo del pecado le entregó, porque todo el esclavo no es más que no puede ser más que su amo, pues, ¿no? Cuando Adán desobedeció a Dios, él fue automáticamente esclavo del pecado, porque cometió el pecado desobedeciendo a Dios. Y quien es el que enseñorea en el pecado, pues el diablo, ¿no? Porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Eso, todo eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces hay que vivir a eso, ¿no? Si usted que está oyendo esto, bueno, déjenme decirle que Cristo le ama, ¿no? Él murió en la cruz del Calvario, derramó sangre para que usted no viva perdido, para que usted no ande en tinieblas, para que usted no vaya a ese lugar de condenación. Cristo murió en la cruz para pagar el precio del pecado. Pero eso hay que honrar, hay que vivir eso, pues no despreciar, porque es un sacrificio que el Señor obró por toda la humanidad. Eso nos dice la palabra de Dios. O sea, eso es lo que a nosotros tenemos que conocer, entender. Por eso el mismo Cristo también nos dice, ¿no? Acá, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al versículo 32, nos dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Siempre Dios busca que nosotros conozcamos a Él, pero busquemos de corazón. Por ejemplo, el libro de Oseas, ¿no? Por ejemplo, capítulo 6, versículo 6, mira lo que dice. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios siempre busca que lo conozcamos a Él, porque por eso Jesucristo dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? Pues no sabemos, por ejemplo, o uno que no lee la palabra de Dios, no sabe cuál es esa verdad, y dice en su corazón. Acá está, si nos dice Jesucristo, ¿quién es la verdad? ¿No? ¿Cuál es la verdad? Le dice la palabra de Dios, por ejemplo, Jesús le dice, no, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa verdad es lo que hay que anhelar. O sea, en pocas palabras, Jesucristo es toda la Biblia, todo el canon, o sea, porque Él es la palabra de Dios. Todos estos libros fueron escritos por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios, todo esto es Jesucristo. O sea, todo lo que hay en la Biblia de Jesucristo, su palabra. Eso nos dice, por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice, ¿no? Si uno lee atentamente, dice, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era con Dios. ¿Quién es la palabra? En algunas traducciones está como verbo, ¿no? Él era en el principio con Dios, dice, ¿no? Y nos vamos al versículo 14, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Señor Jesucristo, que la palabra de Dios se hizo carne. Eso es lo que nos habla la Biblia, ¿no? Para no caer en engaños. No es el religioso o el cura o una imagen la que te puede salvar del pecado, ¿no? Eso es idolatría, ese paganismo, eso es condenación de muerte, muerte eterna, pues. Pero si vives el Evangelio, buscas a Cristo de corazón, entonces también Dios te bendice, pues, ¿no?
usted tal vez no conoce, usted tal vez tiene una televisión, no sabe una computadora, entonces maneje o sintonice el canal 25, también ahí están predicando la palabra de Dios. Betel Televisión, ahí están también están anunciando la palabra de Dios, y ahí cuando hacen oración de fe, ¿no? El predicador o la persona que ministra la palabra de Dios dice: ¿quién quiere entregar su vida a Cristo? Pues usted entregue su vida a Cristo, ¿no? De todo corazón. Usted de repente está tal vez, como dice, está atribulado, pues no está afligido. Todo eso, cuando son enfermedades espirituales, solamente lo espiritual Dios sana, Él es el sanador. No es la riqueza, lo material o los títulos que uno puede poseer. Eso son entretenimientos, ¿no? Parte de nuestra vida, pero eso es segundo plano, eso pasa a segundo plano porque es temporal. Porque nosotros también somos carne y hueso físicamente, polvo es y a polvo volverá, dice la palabra de Dios. Entonces eso vivimos conscientemente en ese criterio, pero el alma espíritu ese es eterno, eso sale del cuerpo, pasará una eternidad. Ahora, según lo que hemos elegido en este tiempo vivir, el camino angosto es el Evangelio, es Jesucristo, y el camino ancho, bueno, es el pecado. Entonces, si uno vive en pecado, bueno, la palabra ya dice que el camino ancho es para perdición, para condenación eterna. Pero si el camino angosto, que es apartarse del mal, ¿no? Pues el libro de Salmo dice: apártate del mal y vivirás para siempre. Eso es el arrepentimiento por medio cuando uno entrega su corazón, de todo corazón, a Jesucristo la vida, ¿no? Y por eso Él es el único que puede salvar. Eso sería este mensaje. Dios le bendiga, Cristo les ama. Amén.